Bueno, saludos y bienvenidos a el primer episodio de Fuera de Record Podcast. Yo soy Rafael Virella, un placer acompañarles, acompañado de dos de mis panas. Mi nombre es Eric Colón. Y Diego Norat. Y aquí estamos, por supuesto, para discutir con ustedes los temas y las noticias que impactan semana a semana el país entero, sobre todo Fuera de Record. Aquí estamos entre panas, entre esos temas de los cuales vamos a estar conversando. Primero tenemos a la tan esperada reforma contributiva, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal rechazara la medida que proponía esta reforma. Pues prácticamente la gobernadora Jennifer González firma una medida que viabilizaría lo que pues supone ser un alivio inmediato, un cheque de alivio contributivo que va a impactar la erradicación de planillas que arrancó ya hace algunos días y que pues prácticamente todos tenemos que estar pendientes a este tema. ¿Cómo ustedes perciben este panorama ante esta situación? Bueno, aquí tenemos el residente experto contribuyente, Diego Norat, que él estuvo un rato haciendo unas notas en la computadora, buscando información, preguntando qué citar o no, así que yo pienso que es momento de ver si en verdad el tipo prepara unos buenos bullets. Bueno, mira, yo lo que quiero es que la gente, ¿verdad?, en su casa entienda y comprenda lo que está pasando, ¿verdad?, lo que estaba pasando desde que se radicó el proyecto de la reforma contributiva de la mayoría legislativa de este cuatrenio. Para empezar, yo creo que hablar de reforma contributiva se le queda un poco grande, ¿no? Lo que ha habido, ¿verdad?, son unos ajustes mínimos a las tasas contributivas que sí, como menciona Rafa, quizás represente un alivio, ¿verdad?, inmediato en términos de lo que sea, ¿verdad?, lo que tenga que contribuir el contribuyente promedio al fisco, ¿no?, y al erario público. Pero en gran medida, creo que hay unos puntos importantes, ¿verdad?, que valen la pena discutir. Y como dijo Eric, tengo aquí mis notas, ¿verdad?, para no desinformar y hablar siempre claro, ¿verdad?, con los datos. Yo creo que punto importante, ¿verdad?, y el primero, para que me gustaría que fuera el punto de partida en la discusión, a mí me parece sumamente preocupante, ¿verdad?, el asunto de que la narrativa que utiliza la administración de Jennifer González y de la mayoría legislativa que parece que respaldará esta medida y que ha respaldado esta medida, respecto a lo que es una narrativa de ahorro gubernamental, pero al mismo tiempo incumplen con la ley de carrera magisterial, por ejemplo, ¿verdad? Que mientras se habla de ahorros, hay unas partidas por las que el Estado ya se debe haber hecho responsable. Y entonces yo creo que hablar de ahorro, ¿verdad?, fiscal, cuando no está incumpliendo al mismo tiempo con, ¿verdad?, con unas partidas con las que el Estado se comprometió y debe, ¿verdad?, estar comprometido por ley para cumplir, pues me parece a mí algo, ¿verdad?, sumamente irresponsable. Yo creo que un punto, ¿verdad?, quizás el punto más controversial de lo que ha sido, ¿verdad?, hasta este momento la discusión sobre la reforma contributiva es la eliminación de la exención y de las exenciones en general a los sistemas, ¿verdad?, de energía renovable. Y yo creo que eso responde a dos cosas. Por un lado, creo que responde un poco a una cuestión más ideológica de parte de la gobernadora, que siguiendo a su homólogo en los Estados Unidos y en el norte, al gobierno, ¿verdad?, de Donald Trump, ha decidido embaucarse, ¿verdad?, en una guerra en contra de los sistemas de energía renovable y apostar por el petróleo, ¿verdad?, y los sistemas... La energía solar es woke. Bueno, aparentemente eso es lo que dice entre líneas, lo que quiere entenderse con este proyecto, ¿verdad?, la mayoría legislativa del PNP y la administración de Jennifer González. Sin embargo, dentro del proceso de vistas públicas que se llevó a cabo como parte de la evaluación de esta medida, prácticamente el portavoz de CESA, que es la organización que es portavoz en cuanto a la energía solar se refiere, se opuso a que este impuesto exista o se contemple como parte de la medida. Claro. Y pues todos los legisladores pues favorecieron que no represente una reforma contributiva en un impuesto más al bolsillo de los contribuyentes. Lo que sí vemos ahora es que actualmente, hablando en el aquí y el ahora, Puerto Rico, el contribuyente paga una tasa elevada de 33%, que es una de las más altas dentro de todas las jurisdicciones de todos los Estados Unidos. Y pues de alguna manera esta medida podría representar un alivio. ¿Es realmente así o
es más un mensaje político para las gradas para decir, mira, estamos pensando en la clase media trabajadora? Pues mira, la realidad es que esos ajustes mínimos de los que hablaba al principio, sí, a corto plazo representarán quizás un alivio para personas que generen $150,000 o menos anuales, pero la realidad del caso es que lo preocupante es que se descuadre la caja del erario público. Lo que la gente tiene que entender es verdad que el gobierno opera con un presupuesto y los programas sociales, y de los cuales nos beneficiamos gran parte de los ciudadanos en este país, requieren de que el gobierno tenga suficientes fondos para poder, ¿verdad?, sufragar esos gastos y esos costos. Y que fueron gran parte de la campaña, los programas sociales. Definitivamente. Fueron quizás la clave que swingió la elección. Claro. Y respecto, volviendo, ¿verdad?, al tema de la eliminación de exenciones a los sistemas, ¿verdad?, de energía renovable, para que tengan unos datos básicos. Es que los números no cuadran, porque cuando habla ¿verdad?, la legislatura y la mayoría legislativa que defiende esta propuesta y la misma administración de Jennifer González, ese renglón representa apenas un 3.33% del costo total de la reforma, que eso, ¿verdad?, asciende a unos 535 millones. Habría un hueco de más de medio de $1,000 millones, para que la gente entienda. O sea, y el gobierno no supo explicar en esas vistas públicas y no ha sabido explicar todavía cómo se cubriría ese hueco. Lo cierto es que todavía está en el tintero que llegue este alivio a los contribuyentes. Ya empezado el ciclo de erradicación de planillas que empezó el pasado 9 de febrero. Todas las personas que nos estén escuchando y sintonizando, recuerden que tienen que cumplir con su responsabilidad con el fisco y pues también con el Departamento de Hacienda. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el análisis fiscal que ha hecho el gobierno ha sido, como dije ahorita, uno sumamente irresponsable, pero más allá de eso, ignora las realidades fiscales del país. Y yo creo que, y esto salió ayer, Hacienda cursó una carta al Senado a través de una petición de información del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, en la que declara que van a tener que, ¿verdad?, que preparar y organizarse para establecer un fondo de reserva de $300 millones precisamente para poder darle un salvavidas a lo que va a ser una vez simplemente la reforma contributiva. Y eso es lo que, ¿verdad?, lo que les digo cuando hablamos de que los números no cuadran. El hecho de que haya una reducción de 535 millones que en las mismas vistas públicas los proponentes, ¿verdad?, y los asesores de la administración no supieran explicar de dónde el gobierno va a sufragar esos gastos, es sumamente preocupante. Hay que preguntarnos entonces de dónde saldría el dinero, ¿verdad?, para correr gran parte de los programas sociales de los cuales dependemos, ¿verdad?, la gran mayoría de los puertorriqueños. Entonces, creo que esa narrativa de ahorro gubernamental y de alivio es quizás un toldo que ha plantado, ¿verdad?, la propia gobernadora un poco para desinformar al país sobre los impactos reales y fiscales que tendrá esta mal llamada reforma, porque como dije, se le queda grande el nombre, son unos ajustes mínimos, pero que sin duda alguna tendrá un impacto grande en términos, ¿verdad?, de la capacidad fiscal que tenga el gobierno para sufragar el gasto público. Así que veremos. Precisamente iba a profundizar sobre uno de esos particulares que menciona, porque el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, prácticamente hace menos de un día fue que entregó la información que le requirió la legislatura, tanto Cámara de Representantes como el Senado, para que explique de dónde es que provendrían los fondos para, de alguna manera, incentivar esta medida. Y esta información pues apenas está siendo recibida y analizada por la administración, por la legislatura y pues también por el Ejecutivo. Claro. Lo cierto es que la Junta pues está aquí en la de todavía no me han dado la certificación de impacto fiscal y sin esto nosotros no vamos a echar hacia adelante. ¿Cómo tú percibes esto que ocurra precisamente cuando estamos ya comenzados el periodo contributivo y que pues en ley de semanas, meses, es que cierra con una posible extensión de esa fecha límite del 15 de abril? Sí, no, yo definitivamente eso es otra. Creo que el tener esta discusión, ¿verdad?, como nos ha acostumbrado lamentablemente históricamente el Partido Nuevo Progresista en la legislatura, atropellada, estando, ¿verdad?, solo, ¿verdad?, meses de la fecha límite de erradicación de planillas, como tú bien indicas, añade a la irresponsabilidad de este proyecto. Yo creo, por lo que mencionas, ¿verdad?, respecto a lo que ha sido la respuesta de información a la que ha sometido Hacienda, otra cosa preocupante es que hay que mirar con suspicacia esa carta que cursan al Senado. Porque parte, ¿verdad?, y los datos los tengo aquí presentes,
han aumentado e inflado estadísticamente, o no sé, ¿verdad?, cuál fue exactamente el ejercicio que hicieron, pero dramáticamente las proyecciones de esos gastos. Por ejemplo, las proyecciones de recaudos por el impuesto a placas solares lo aumentaron de lo que previamente habían establecido, de 18 millones a 165, y los de carros eléctricos de 30 millones a 102 millones. O sea que dicen al mismo tiempo que habrá una reducción en contratos de 298 millones, que eso sí me parece que lo habían explicado durante el proceso de vistas públicas, pero me parece a mí, ¿verdad?, sumamente preocupante igual que haya ¿verdad?, esta proyección sin que esté basada en unos datos, ¿verdad?, fiscales que puedan sustentar lo que va a ser ese hueco del que estábamos hablando de más de $500 million. De $500 million, perdón, de 500,000 millones de dólares. Dando para atrás, ¿hay algún análisis de dónde podamos concluir que va a salir este dinero que se proyecta para el aumento en placas solares, en lo que más de placas solares y carros eléctricos? O sea, porque de 18 a cuánto fue que diste, 132%. Era de 18, lo que ellos estipularon fue que de 18 millones a 165, que como quieran ese brinco, cubre, ¿cómo tú das ese brinco? ¿De dónde sale el análisis? No explican el brinco, los documentos a los que hemos tenido acceso públicamente tampoco lo explican, a menos que hayan documentos que le hayan cursado, ¿verdad?, confidencialmente a la comisión y al Senado que tiene, ¿verdad?, que maneja este asunto. Pero me parece sumamente extraño, y no solamente eso, es que aún con la proyección inflada no llega a cubrir los 535 millones que habían establecido, que crean el hueco. O sea, que en el best case todavía se quedarían cortos. Como quiera se queda corto el gobierno respecto, ¿verdad?, a los fondos que tendría disponibles. Y la única explicación que dio el equipo económico de la gobernadora en las vistas públicas fue sobre impuestos a comidas enlatadas. O sea, y luego de una, ¿verdad?, línea de cuestionamiento inquisitiva por parte de la oposición política liderada por la senadora María Lourdes Santiago, sobre si habían, durante el año en que llevan preparando este proyecto, ideado o se habían puesto creativos respecto a qué otras maneras, ¿verdad?, podrían sufragar estos gastos para poder entonces costear la reforma contributiva. Ellos dicen que no habían. Eso, me parece a mí que el equipo, entonces, la explicación. El único caballito son las comidas enlatadas. Esa es la gran idea que ha tenido el equipo económico de la gobernadora. Es que parece hasta gracioso, pero lo que es que es triste. ¿Cómo que han tenido tanto tiempo para preparar un proyecto y no han ideado alguna otra manera de sufragar esos gastos? Es que, les digo, es un proyecto. Un proyecto que un proyecto que forma parte del plan de gobierno de la gobernadora. Es que increíble. De alguna manera se veía venir que era algo que ya estaba preparado o cocinado, por así decirlo. No creo que estuviera ni cocinado ni preparado. Esto lo cocinaron 5 minutos antes de salir. Tú puedes cocinar un corte de carne, medium rare, y sale. Es que de verdad, están comiendo buen provecho también. Yo creo que, ¿verdad?, para ir cerrando la discusión sobre el tema de la reforma contributiva, lo que tiene que llevarse la gente a sus casas es que esto es otro proyecto más atropellado, irresponsable, con el aval de la Asamblea Legislativa, que no me cabe la menor duda que va a recibir el apoyo mayoritario del mismo partido de la gobernadora, y que la propia gobernadora y su equipo económico han hecho un desastre de trabajo. Claro. Aquí la discusión, pues, de alguna manera, pues, se centra en lo que va a decir o no la Junta de Control Fiscal, pues, quien tiene la última palabra en cuanto al análisis fiscal en medio de la quiebra en la que se encuentra Puerto Rico, sin lugar a dudas. Ahora mismo, pues, se aprueba una resolución conjunta que, para aclararle a las personas, esto tiene una duración solamente de 1 año mientras se analiza la viabilidad de la reforma contributiva, que realmente es el proyecto de la Cámara 1014. ¿Ustedes creen que finalmente, de cara a futuro y al final del túnel, veamos realmente un alivio en el bolsillo de los contribuyentes de aquí a 1 año? Lo que estoy viendo, según lo que me cuenta Diego y lo que nos cuentas tú, es que quizás upfront va a haber algo que parecería ser un alivio, pero que a largo plazo, 1 año o 2, te lo van a cobrar sin que te des cuenta y con intereses probablemente. Claro, no, para que la gente tenga una idea, o sea, ahora mismo podría rondar el costo de un equipo de energía renovable, ¿verdad?, de energía solar, entre 30 a 35 mil dólares. Eliminando la exención, la gente tendría que pagar ascendiendo a $4,000 en IBU.
por esos equipos. O sea, es un costo, tiene un impacto real en el bolsillo de la gente, que es lo que dice Eric. Quizás representará un alivio, ¿verdad? En términos, ¿verdad? De esas tasas que se han ajustado. Pero a largo plazo y en términos de los servicios que recibimos y que tendremos, ¿verdad? Que tendrá que sufragar el Estado de alguna manera, ¿Por pues qué va a todo representar está una tan pérdida. caro? No, definitivo. Y yo creo que pues, lamentablemente vamos dirigidos a eso y me parece que no va a representar un alivio en términos generales para la economía ni para el bolsillo del puertorriqueño a pie. Este es un tema del cual vamos a continuar conversando a medida que ustedes nos continúen escuchando, puesto a que pues, la reforma contributiva sin duda impacta a todo el mundo. Pero hablando sobre el otro tema del cual vamos a hablar hoy, fuera de récord, hablemos sobre la determinación del juez del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, el juez Ángel Yabona Folguera, quien absolvió de todos los cargos al acusado por el asesinato del biólogo de Yauco, Roberto Viqueira Ríos, Eduardo Meléndez, quien pues obviamente luego de este proceso judicial regresa a su casa en medio de una presente y latente todavía disputa vecinal, un caso pues que ha polarizado a diversos sectores en el país ante el argumento que finalmente cobró validez, que es el de legítima defensa. Yo quiero- ¿Cómo ustedes ven Bueno, que lo caso? explique el licenciado aquí presente, por favor. Yo quiero pararlo aquí un momento. O sea, casos en los tribunales se ven todos los días. ¿Por qué ustedes creen que este caso en particular fue tan divisivo con el pueblo de Puerto Rico? Bueno, ¿verdad? Yo no me atrevería quizás a hacer un análisis, ¿verdad?, tan arraigado respecto a la cuestión mediática. Yo sí tengo una opinión. Pienso yo que quizás sí tiene un rol importante mediático el hecho de que hayan cámaras, ¿verdad?, de que es un juicio que se pueda televisar y que la gente esté pendiente, ¿verdad?, de gran interés público, ¿verdad?, tal como pareció ser este caso. Pero me parece a mí que cuando llega al punto en el que incide, ¿verdad?, en la justiciabilidad y en la confianza del proceso, para aquellos, ¿verdad?, que estamos estudiando Derecho, Eric, que es abogado, creo que se convierte en algo mucho más dañino y mucho más, ¿verdad?, difícil de manejar y creo que debemos buscar, ¿verdad?, maneras dentro de la rama judicial y fuera también para poder entonces, ¿verdad?, acolchonar lo que son esa incisión pública sobre un proceso ¿verdad?, de gravedad tan grande como lo fue este caso. Lo cierto es que esta determinación genera mucho descontento en muchos sectores por la vertiente de que fue tan mediático. O sea, vemos el momento en el cual la viuda Mochaira Vicente sale de la corte descompensada y esta no había sido la primera ocasión en el momento en el que se emite la sentencia. Una sentencia que ante pues una absolución se presenta que esto no es apelable, o sea que no podría hacerse revisado judicialmente por algún otro tribunal, dejando a la familia, pues obviamente Antes de que entremos en lo que con son... digámoslo así, con este asesino al frente de su casa. Antes de entrar a lo que sería una revisión o no, que yo pienso que Diego había comentado, quería hablar de eso un poco. Quiero abundar lo que ustedes mencionan sobre los medios y cómo se cubre este tipo de casos y cuál es la desventaja de que un hecho como este, una tragedia, no hay cuestión sobre eso, se convierta no tanto en un procedimiento que se supone que sea serio ante los medios, sino como un tipo de película, un tipo de teatro que así se vende a través de los medios tradicionales. Claro. Yo pienso que es importante quizás repensar un poco cómo es que discutimos estos temas como sociedad, en el sentido de que de algo tan trágico como lo puede ser este momento, se pudo haber hecho una cobertura que más allá de enfocarse en los momentos que menciona Rafa, fuertes y estremecedores y emocionales, se usara el proceso para orientar a las personas y educarlos sobre temas sencillos de derecho que son bastante fáciles de explicar y que hubieran alimentado una discusión mucho más saludable. Por ejemplo, si te vas en lo llanito, en cuestión de cuáles eran los cargos que enfrentaba el acusado, pues tenemos aquí asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato en segundo grado y cargos por violaciones a la ley de armas. Si queremos explicar derecho penal 101, tendríamos que empezar por elementos del delito, subjetivos, que son
Cuando una persona comete un delito, tiene que mediar propósito, conocimiento o temeridad. A propósito, es cuando una persona comete un delito con toda la intención de, ¿verdad?, llevar el resultado fatal o delictivo. Conocimiento es cuando sabes que lo que estás haciendo es un delito y tienes quizás el conocimiento de que tu acción va a llevar a la comisión de un acto ilegal. Y temeridad, que es importante que nos enfoquemos en es cuando una persona toma un riesgo desmedido con conocimiento de que es un riesgo desmedido que podría provocar un resultado fatal. El cargo de asesinato en segundo grado es el que se comete bajo temeridad. Y es el cargo que enfrentaba el biólogo. Igual enfrenta el cargo de tentativa porque pues se entendió que en el momento que le da muerte al biólogo, pues pudo quizás haber intentado darle muerte a su esposa y pues por razones contrarias a su voluntad eso no ocurrió. ¿A qué quiero llegar con esto? Hacer este análisis puede entonces dar puente a hablar de los otros temas que se habló durante la cobertura del caso, que fue, y si intentan acusarlo por asesinato atenuado, ¿sería viable eso? ¿Por qué ese algo no se radicó? O, ¿cuál es qué constituye legítima defensa? ¿Cuáles son los requisitos? Podría abrirse una discusión. En mi análisis legal, cuando vi el video y pues estaba quizás previo a que se diera la determinación, yo pensaba que lo que había ocurrido es un asesinato atenuado, que eso se define como un asesinato que ocurre cuando media una provocación o una alteración que cualquier persona razonable estaría susceptible a reaccionar violentamente. El ejemplo clásico que te dan en una clase de derecho penal es que cuando ocurre una pelea, no por una estupidez como que te empujaron caminando, sino por algún evento escalado como fue esta situación, y las personas se le caldean los ánimos y están en el famoso heat of the moment, pues podría entonces darse un asesinato y se podría responder por una pena menor a la de primer grado, que son 99 años, o la de segundo, que son 50. El tiempo por el que una persona responde por atenuado son 15 años. A mi entender, cuando vemos el video y vemos el contexto del caso, que lleva siendo una situación de mucho roce entre los vecinos por tiempo, el día del evento estaba ocurriendo lo de la bocina, las piedras, bla, bla, pues yo lo vi por atenuado. Y para amarrar un poquito lo que estamos hablando aquí, esta discusión puede ser mucho más productiva y puede llevarse idealmente ante los medios, y es mucho más nutritivo para la sociedad que decir, mira el papelón que hizo X, o mira lo que hizo Y en sala, y criticar, que nada contribuye. Claro, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Eric. Yo creo que respecto a lo que mencionabas al principio, aquí se tomó una decisión por parte, ¿verdad?, de los medios de comunicación que cubrieron el caso, de alimentar el morbo. Más allá de, ¿verdad?, de llevar a cabo más allá de llevar a cabo, ¿verdad?, una discusión responsable y de traer a personas que estuvieran instruidas en el tema, abogados, juristas, ¿verdad?, comentaristas legales, que pudieran llevar a cabo un análisis, ¿verdad?, como el que acaba de hacer Eric sobre el tema, y a mí eso me parece lamentable. De hecho, es curioso porque durante esta semana hemos estado comentando, ¿verdad?, entre compañeros, colegas de estudiantes de Derecho, sobre si fue atenuado o no, ¿verdad?, las guías y demás dentro de, y lo que, ¿verdad?, lo que rige dentro del Código Penal el caso. Yo he escuchado a varios también compañeros ya abogados llegar a la misma conclusión que tú, Eric. De nuevo, yo quizás no me atrevería a llegar a esa conclusión por el mero hecho de que todavía soy un estudiante de Derecho, pero me parece a mí también que hay un tema evidenciario, ¿no? Claro. La cuestión, y yo creo que gran parte de lo que fue el disgusto del juez con el proceso y con Fiscalía fue el hecho, ¿verdad?, de que faltaba una toma crucial, que me parece sumamente extraño, ¿verdad?, que tuvieran tantas tomas, pero la toma que hubiera arrojado luz sobre la posición del biólogo, del enfermero, tanto, ¿verdad?, acusado como víctima, no apareció. Precisamente quería profundizar sobre este particular de lo que estamos conversando ahora, porque sin duda, y quería dirigir esta pregunta al licenciado, sin duda. El licenciado. Creo que es la primera vez que entre los tres le decimos el licenciado. Yo soy el licenciado. Sin duda, en este caso, cobró mayor importancia la presentación de la prueba. Sobre eso que comentaba Diego, de los videos, videos que no se presentaron en su totalidad.
que fueron de alguna manera cortados, la evidencia también de los peritos que pues de alguna manera le dan mayor peso a lo que fue el examen toxicológico que arrojó positivo a una prueba de alcohol en la sangre, entre otras cosas, también generó mayor influencia en el momento de la determinación del juez. ¿Cuán importante tú crees que fue la manera en la que se presentó esa evidencia, lo dislocada o loca que fuera, para entonces que se lograra esta determinación? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionan en el sentido de que esto fue un factor clave porque, o sea, quizás la gente aquí en sus casas no sabe esto, pero en un procedimiento penal, el quantum de prueba, que sería el estándar que hay que probar para determinar si una persona es culpable o no, es mucho mayor que en la esfera civil. En la esfera civil uno tiene que probar preponderancia de la prueba, o sea, es más probable que sí o que no, y en ese sentido responden. Pero cuando llegamos al ámbito penal, que estamos hablando de privarle a alguien de su libertad, que lo vamos a llevar a la cárcel si es culpable, Claro. pues tienes que probar tu planteamiento más allá de duda razonable. ¿Qué pasa? En el momento en el cual se altera la escena del crimen, en el cual desaparece una toma crucial del video que hubiera arrojado luz al caso, como dice Diego, automáticamente la duda razonable es bien probable que la defensa, si hace un buen trabajo, que en este caso el abogado hizo un muy buen trabajo, pueda arrojarse sobre el caso y el juez tiene, de cierto modo, un poco las manos amarradas. Claro. Porque estamos hablando de una cuestión constitucional y una cuestión que el derecho penal es así y punto, por la gravedad de las consecuencias de un fallo erróneo. No, y adicional a eso, parece también que durante el proceso, ¿verdad?, de recopilación de evidencia, estamos hablando 1 o 2 días luego, ¿verdad?, desde que se produce la muerte de la víctima. Mano, parece ser que fueron a recoger los casquillos de bala el día después. O sea, que arroja dudas sobre si se movieron de sitio o no. Son todas estas incógnitas, ¿verdad?, que estamos dialogando y que Eric menciona, que arrojan dudas sobre el proceso y que me parece a mí, ¿verdad?, que quizás fue lo más, en términos, ¿verdad?, del proceso investigativo, que nada tiene que ver quizás con la adjudicación del juez, ¿verdad?, más allá de lo que él haya podido estimar de la prueba, pero que arrojan dudas, ¿verdad?, sobre qué pasó y esa incertidumbre que, como mencionaba Rafa, mano, no es, ¿verdad?, definitivamente no es saludable para la confianza, para gestionar esa confianza pública en nuestro sistema legal. Así que, hablando en materia, quiero traer a la mesa el artículo 25. materia. Vamos a entrar en materia porque hablamos de los medios, hablamos del juez, hablamos de esto, hablamos del otro. ¿El artículo 25 de qué? ¿De cuál? ¿De cuáles cuando artículos? realmente ¿De cuáles esto códigos? fue lo que se aplicó. Lo que se aplicó fue el artículo 25 del Código Penal de Puerto Rico, ya. que habla sobre causas de exclusión de responsabilidad penal. El artículo 25 es sobre legítima defensa. Dice, no incurre en responsabilidad penal quien defiende su persona, morada, bienes, derechos o la persona, morada, bienes o derechos de otros en circunstancias que hicieran creer razonablemente que ha de sufrir un daño inminente siempre que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño. Falta de provocación del que ejerce la defensa y que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. Ahí más o menos fui coloreando las palabras o los términos más importantes. Vemos que hablamos sobre razonabilidad, proporcionalidad y que la persona que haya provocado el daño no sea la que provocó la situación, levante la defensa, así como también sobre también la cuestión de el daño inminente hacia su persona. ¿Qué ustedes ven o cómo analizan la aplicación de este artículo por parte del tribunal? Bueno, yo pienso que una cosa bien importante hay que mencionar sobre las causas para causas de eximencia de de responsabilidad penal. Esto, sí, ajá. Que cuando enumeran requisitos para que sea de aplicabilidad esta cláusula,
tienen que cumplirse todos los requisitos, no puede faltar ni uno. Si falta uno o dos, pues pueden considerarse como atenuantes, pero no aplicaría la causa de exención de responsabilidad, de exclusión de responsabilidad. Creo que la clave de los que mencionaste es el de que si hubo provocación para con la persona contra quien usó la fuerza o violencia. O sea, en Habichuelas, que la persona que levante esta defensa no puede haber sido quien provocó la situación que llevó al resultado fatal. Y pues ahí es bien importante entonces entender o decidir cuándo fue que comenzaron las provocaciones que llevaron al resultado fatal de este caso. Y pues entiendo que el tribunal, pues en la prueba, ¿con la determinó después bocina con la y el piedra. sonido de los coquillas o con las piedras? Parece que fue con las piedras que se determinó esto y pues obviamente no tenemos ante nosotros toda la prueba y todo el expediente, así que no podríamos decir que nosotros tenemos una mejor apreciación que el juez, pero me está curioso que no se haya por lo menos planteado que la bocina, o sea, tú pones una bocina en tu techo gris a poner ruidos de coquis, ¿qué otra funcionalidad tiene eso que no sea alterar la paz de la comunidad? No, hay una cuestión también, ¿no? Creo yo, estábamos discutiendo, ¿verdad? En los pasillos de la Escuela de Derecho, el asunto sobre también el llegar a la propiedad, ¿verdad? El de haber llegado a la propiedad de la víctima, quizás con la intención, ¿verdad?, de infligir ese daño fatal del que menciona Eric. Que haga eso, ¿verdad?, crea un incumplimiento con los requisitos, ¿verdad?, que esboza el Código Penal para eximir de responsabilidad al acusado. El hecho de que él haya, y de nuevo, esto quizás es algo que está en términos, ¿verdad?, dudosos, precisamente ¿verdad?, por la falta de pruebas respecto al mismo, al suceso me refiero. Pero estaba dentro de los límites de su casa o estaba invadiendo los límites tan cercana que hay entre ambas casas, sí. Exacto. Entonces, esa duda que no se pudo aclarar por parte de Fiscalía, o por lo menos a lo que yo entiendo, ¿verdad?, de lo que fue la cobertura del proceso, no hubo una certidumbre respecto a ese tema. Creo que entonces arroja o crea, ¿verdad?, un espacio mayor para que entonces podamos llegar a la conclusión, claro, de que no probaron más allá de dudas razonables, ¿verdad?, que como dice Eric es el quantum de prueba, para entonces aseverar de que en efecto, ¿verdad?, era culpable el acusado. Nosotros fuera de récord siempre respetamos las determinaciones del Poder Judicial y de la que haga cualquier juez de nuestros tribunales de justicia. Sin lugar a dudas, pues obviamente teníamos que mencionarlo porque si no hablamos sobre esto, que pues obviamente está repercutiendo dentro de las redes sociales, pues ¿para qué estamos aquí? En realidad, lo que se contempla ahora o de lo que se conversa es sobre la mala aplicación de esta disposición del artículo 25 y una posible revisión judicial de lo que mencionamos hace algunos momentos, que una absolución no podría ocurrir, pero una revisión judicial por un error de derecho, siendo una mala aplicación del artículo 25. ¿Ustedes ven que esto sea posible? Bueno, yo creo que, ¿verdad? Y quisiera que Eric elabore un poco más sobre esto, pero es importante que la gente sepa, ¿verdad?, varias cosas respecto a este tema, porque he notado también que figuras, ¿verdad?, de rigor legal y de la profesión en Puerto Rico han quizás, ¿verdad?, intentado un poco llevar la discusión, ¿verdad?, por la vía equivocada. Es importante señalar que un fallo absolutorio como lo fue este, no se puede, solamente se puede apelar si media fraude, ¿verdad?, o si el juez malinterpretó la figura de derecho, que en este caso es la legítima defensa. Me parece a mí, ¿verdad?, y por lo que he discutido con los colegas, ¿verdad?, y otros, ¿verdad?, personas que ya son abogados y abogadas, profesores de derecho además, parecen no coincidir estos dos, ¿verdad?, escenarios en este caso. Y esto, ¿verdad?, tiene una razón de ser, que es el hecho, ¿verdad?, lo que se conoce como la figura de doble exposición mediante, ¿verdad?, y bajo la cual no se puede acusar dos veces a una persona por el mismo delito. Si luego de un fallo absolutorio se le permitiera al Estado radicarle cargos, ¿verdad?, nuevamente, no radicarle cargos nuevamente, sino poder, ¿verdad?, nuevamente llevar a cabo el caso, pues entonces se estaría violando, ¿verdad?, esa cláusula de doble exposición, que es algo bien particular del derecho norteamericano que nosotros, en verdad, se ha exportado a nuestra jurisdicción. En términos si se puede apelar o no, yo creo que, ¿verdad?, habiendo establecido que no median esas dos eventualidades, esas dos, ¿verdad?, posibilidades en este caso,
Me parece a mí que no se puede apelar, a menos que entonces Fiscalía intente, ¿verdad?, revertir e irse por la tangente de lo que tú mencionas, Rafa, que es el error en derecho. ¿Verdad? También es importante que la gente sepa que los tribunales apelativos, tanto el de, ¿verdad?, el Tribunal de Apelaciones como el de última instancia, que es el Tribunal Supremo, no revisan cuestiones de hechos, sino de derecho. Entonces, tendrían que irse obligatoriamente por esa línea. Pero me parece a mí que un fallo tan, ¿verdad?, contundente como el que fue el del juez en este caso, en primera instancia, es bien complicado, mano, que puedan entonces apelarlo. No sé Posiblemente también sería una cuestión de que como no entran en cuestiones de hechos, se da una deferencia a la prueba. Y entonces, siendo el tribunal de primera instancia el que aprecia la prueba y quien mayor tiene conocimiento sobre y expertise sobre ella, pues obviamente allí sería un poco más cuesta arriba. Bueno, de acuerdo con lo que dice Diego, o sea, nuestro código penal dentro de todo es bastante conservador en cuanto a no castigar de más o no castigar 2 veces a una persona por uno mismo hecho, pero dándole rienda suelta a la imaginación. Supón que haces la apelación por error de derecho. Llega el Supremo. El Supremo decide, sí, hubo error de derecho, bla, bla, devuelven. Instancia tiene todo el ground para agarrarse la duda razonable. Claro. Como que es lo mismo que ya falló no vale la pena. Claro. Es que es lo mismo que ya falló el juez, entonces entraría en una discusión legal circular. O sea, mismo resultado. La realidad es que ahora mismo Eduardo Meléndez se encuentra viviendo al frente, al lado, dentro del mismo vecindario que la viuda Mochaira Vicente y su familiar en la familia Viqueira Vicente. Algo pues que prácticamente desata un debate en cuanto a los conflictos vecinales y las disputas vecinales que han cobrado mayor exposición mediática en el país. Siempre se hace la exhortación a que si tienes una disputa con tu vecino se pueda llevar a cabo mediante un mediador o mediadora. 140. Yo creo que es completamente gratuito. ¿Ustedes creen que eso es una vía efectiva? Yo quería hablar un poco de eso porque sí sé que el juez en su fallo, en su alocución, hizo referencia a la ley 140, que es la ley, ¿verdad?, mediante la cual se invoca cuando hay disputas entre vecinos. Y yo creo que si algo, ¿verdad?, levanta en términos de la discusión pública y de política pública, en términos, ¿verdad?, del sistema legal en el país, debe ser traer a colación, mano, lo que juristas y abogados durante años llevan diciendo. Esa ley es totalmente inadecuada para manejar gran parte de las disputas que se suscitan bajo esta, ¿verdad?, que se supone que se tramiten bajo esa ley. Y yo creo que debería haber, o lo más provechoso sería, aparte, ¿verdad?, de discutir los pormenores de lo que a todas luces ha sido una tragedia en este caso, pero traer una discusión seria sobre lo que es esa falla en política pública para que haya un mecanismo mediante el cual, efectivo, se puedan tramitar estas disputas para que no culminen precisamente en tragedias como esta. Y yo creo, ¿verdad?, que eso es algo que esa conversación se debe tener. ¿Cuándo y cómo? Eso, ¿verdad?, quedará bajo el palio de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y serán ellos quienes finalmente deciden, como todo. Pero me parece a mí que es una conversación que tenemos que tener. Sí, el derecho es como el lenguaje, siempre está cambiando, siempre se está moviendo. Y cuando uno ve este tipo de tragedias ocurrir y ve el levantamiento de voz de la comunidad jurídica y la comunidad no jurídica, claro, ciertamente hay que tener la conversación, pero eso no era lo que el tribunal está evaluando en este caso. El tribunal no le correspondía adjudicar eso. Algo que cuando prácticamente una de las frases, que es la de tomar la justicia en sus manos, pues prácticamente vuelve un avispero de expresiones y de comentarios sobre quién realmente se tomó la justicia en sus manos. ¿Fue Viqueira o fue realmente Meléndez? Pues obviamente considero que sería una excelente alternativa que la gente conozca que existen este tipo de herramientas, mediación de conflictos completamente gratuitos y que de esa manera cualquier diferencia que se tenga con algún vecino, oye, un vecino uno lo tiene al lado y al que uno tiene al lado uno tiene que tenerlo bien. Claro, o sea, ¿cómo tú vas a tener una guerra con quien, ¿cómo tú vas a tener una guerra con quien vive a tu lado? Claro, no, sí, yo creo que las circunstancias que mediaron en este caso son terribles, hablan, ¿verdad?, de intolerantes que podemos ser como seres humanos, pero más allá, ¿verdad?, del contexto en particular de este caso y de esta tragedia,
Yo creo que eso, que llevar un mensaje, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, sobre quién recae la responsabilidad de legislar, ¿verdad? Y de erradicar proyectos de ley que tengan un efecto positivo sobre el país, ¿no? Pues de nuestros legisladores y nuestros funcionarios electos. ¿Y a quién le compete adjudicar sobre luego esos proyectos que se convierten en ley? Bueno, pues a la rama judicial, ¿no? Pero la rama judicial, como menciona Eric, no puede adjudicar algo que no está. Entonces, debe haber un mecanismo mucho más efectivo, ¿no? Me parece a mí, y creo que es algo que tendrá que dialogarse. Oye, pero hablando de guerra y tolerancia y que tenemos al lado, bla, bla, ¿qué pasó el domingo? Que como que están hablando mucho de el esto. domingo... Espérate, antes de empezar, quiero decir que hay gente que el lunes, aunque dijo buenos días, lo que quería era decir que váyanse a acostarse a dormir otra vez, porque no dormí. Se levantó virado. Gracias por hacerlo de antesala a la presentación de el tema, uno de los temas pues, más esperados de este episodio, y que lo hablamos fuera de récord, es sobre la presentación del exponente del género urbano y puertorriqueño, el gallo, Bad Bunny Benito Martínez Ocasio, quien prácticamente alborotó el estadio en San Francisco del Super Bowl. El enfrentamiento entre los Patriots y los Seahawks, terminaron ganando los Seahawks. Yo en realidad no cojo afán con ese deporte. ¿Cuántas carreras hicieron? ¿Cuántos goles hicieron? Es que no. Oye, una W. Eso fue el Benito, mira, eso fue el Benito Bowl. Eso fue el Benito Bowl. Uno de los halftime shows más vistos en la historia, según pues se confirmó hace algunas horas atrás, y pues que prácticamente la pone en la China. Bad Bunny, por más o menos que lo detesten. Los ratings por encima de un tal Michael Jackson. ¿Quién es ese? Wow. ¿Quién es ese? No, es increíble. Mira, yo creo que, ¿verdad? Y si queremos traer la discusión de vuelta al ombligo del mundo, yo creo que lo que ha sido la respuesta, mano, es que está insufrible Rivera Chats, pero lo que ha sido la respuesta institucional del Partido Nuevo Progresista, y no voy a hablar, ahorita hablamos de Jennifer, porque ella como que quiere culiarse con Benito también y agraciarse con él, pero lo que ha sido la respuesta institucional del PNP, mano, qué cosa tan asqueante, es que yo no puedo comprender. Y quizás son ellos los que no pueden comprender. Pero es algo que prácticamente no es que se da solamente y exclusivamente en el panorama local, hasta incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó eso es de esperarse. En contra de este show. Dice, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia, nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero que estuviera viendo otro show. Sí, es que se puede esperar. Bueno, no vio el de la fundación de Charlie Kirk. No, parece que vio el de Benito. Imágenes de que Trump estaba viendo el de un televidente menos de esa cosa. Pero es que se puede esperar un tipo como ese. Yo creo que la respuesta de Trump era de esperarse. Claro, un tipo, ¿verdad? Cuya base política y cuyo proyecto político se basa en el odio, en la división, ¿verdad? Tanto racial como xenofóbica. Pues claro que no se puede esperar nada menos de eso. Tampoco nos sorprende la respuesta de Rivera Chats, seamos honestos. Lo que a mí, ¿verdad? Y lo que mucha gente que está clara del impacto cultural que ha tenido Bad Bunny, de lo que representa, ¿verdad? No solamente para exponernos a nosotros como puertorriqueños hacia el mundo, sino esa cuestión del virazón, de que no es que tu proyecto habla de MAGA y de que Estados Unidos es América, es que rescatar el que América somos todos, o sea, desde Canadá hasta la Patagonia, y yo creo que eso es lo más valioso, ¿verdad? Y lo más hermoso de lo que fue esa presentación. Más allá de eso, la respuesta... Oye, fue una presentación artística, a mi juicio, que bastante rica y diversa. Claro. En tanto a los performers, tanto también como la escenografía, entre muchísimas otras cosas. Allí prácticamente cuando se veía el estadio, pues sin lugar a duda los ojos se fueron a una de las publicaciones, que fue un quote que
el mismo Conejo Malo mencionó en el momento en el que recibió el Grammy por llevarse el álbum del año, el álbum que pues prácticamente es el primero que de habla hispana completa que se lo gana en los Grammys a nivel y es un triunfo, de Estados Unidos. Y es un triunfo que no se puede invisibilizar ambos, ¿verdad? Tanto la presentación como el logro, ¿verdad? De ese tan esperado premio. Yo creo que esa respuesta ácida de Rivera Chats y de quienes lo defienden, porque hay muchísimos, ¿verdad? Tanto en el Senado como en su corillo. Yo creo que es que ellos no pueden ni tan siquiera ponerse en los zapatos porque no lo comprenden, porque no son así. No entienden nada. Yo quiero, Pero no lo pueden ni comprender. Para que no se queden en el tintero, ¿creen que el mensaje de la única manera que se supera el odio es a través del amor? Excelente, es un mensaje político? Pues voy a eso, Claro, voy a eso. Okay. Uno pensaría que el odio no supera el amor. Es un mensaje llanito, Disney, fresita. Pero lamentablemente en el contexto político que estamos viviendo, eso no lo van a editar. En este contexto, pues que el partido de gobierno en Estados Unidos y sus seguidores en los diferentes países del mundo han apostado a la división y a dividir para dominar y a hacer aceptable y normal que la gente discrimine del que es diferente y rechace, bla, bla. Pues ese mensaje adquiere aún más poder todavía y pues creo que es bien pertinente como que redefinir lo que sería un héroe moderno para mí. O sea, fuera de hipérbole, Bad Bunny, un héroe que se atreva a llevar un mensaje de amor y de unidad bien poderoso en tiempos en los cuales esa no es la norma, esa no es la moda, se juzga al que intenta llevar eso. Y usted puede decir, no, pero Bad Bunny habla mal en sus canciones, que si denigra a la mujer. Hermano, en este país uno puede tener letras explícitas y la diferencia en que recibas o no un homenaje en el Capitolio depende de tu opinión política. Claro. Porque tú puedes tener opiniones, tú puedes tener líricas sucia, whatever, como le quieras llamar, y puede haber una calle nombrada a tu nombre. Oye, pero es que, chicos, es que va más allá. Es que yo creo que es hasta más sencillo. ¿Les indignará entonces a los miembros del PNP que comparten espacio ahí en el Senado con Tomás Rivera Chats el que le diga todos los epítetos y los insultos que le cursa a sus opositores políticos, a miembros de la prensa? O sea, eso no les molesta. Esas palabras soeces, ¿verdad? Y tan vulgares y de mal gusto. Y de por sí al sector bajuna, conservador, ¿sabes? de por sí al sector conservador. Eso no molesta. Ya salió claro, o sea, quien formaba parte del Partido Proyecto Dignidad y ahora pues se suma a dirigir la oficina de base de fe del Senado, Elian Martínez, que dijo, yo no le pondría este tipo de canciones a mis hijas, es completamente una vergüenza que Bad Bunny se haya presentado y que haya representado a Puerto Rico en eventos. Está bien, bro, después no lo veas, apaga el televisor, pero no le pongas el pie a un puertorriqueño que está logrando un sueño. claro. No le pongas el pie. Y es que volviendo al tema, o sea, tiene la consistencia de un flan, mano. O sea, es que su consistencia, bueno, no son consistentes. Critican la vulgaridad de Bad Bunny por un lado, pero por otro es esa misma vulgaridad que explotan. Y oye, Bad Bunny no es figura política, Bad Bunny en teoría no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y esto más allá del presidente y de también las repercusiones locales. De momento sale algo que nos comparte Ashley, que es un miembro del Congreso republicano que se llama Randy Fine, que saca un mensaje a través de X, anteriormente conocido como Twitter, de que dice de que uno no puede decir la F-word, disculpa, en live TV, en televisión en vivo. Y pues de alguna manera hace un llamado a que la FCC y su directiva, entiéndase Brandon Carr, investigue las palabras malas o el contenido explícito que dijo o que cantó Bad Bunny en su presentación en el Super Bowl. Ay, qué patético, de verdad. Ay, con el Esto dinero, es más patético, para las gradas. con el dinero que Bad Bunny le hizo a la NFL y a Apple, que auspició whatever, eso pues Qué patético. una multa de tránsito que van a pagar y como quiera van a tener profit por el show. En verdad no hay que darle foro a eso. Totalmente patético, pero buen intento el muchacho. Creo que de igual manera, sea
sea la que sea, Buen día si laboral. la FCC finalmente termina emitiendo algún tipo de multa hacia el exponente del género urbano, Bad Bunny, con el nivel de reconocimiento que tiene, podemos decir que él estaría prácticamente Claro. sufragando esa multa, No, pues por las ganancias que ha tenido y la repercusión que pues muchos sectores, ha agrupado a muchos sectores, particularmente los latinos, que tienen un nivel de poder en términos políticos, pero también sociales, ante pues también las cuestiones que ocurren con ICE. Pues que ICE, ahora mismo las intervenciones formaron parte de los temas de discusión dentro del halftime show. ¿Cómo ustedes ven que una artista se meta en asuntos políticos? ¿Ven que algo que es incluyente o exclusivo? Bueno, es que el arte es un reflejo de la sociedad, sobre el arte tiene que ser político y siempre ha sido político. No hay manera, o sea, todo tipo de obra, hasta las películas de niños, por ejemplo, tienen mensajes políticos. La gente piensa que la política es únicamente por los partidos y las elecciones, bla, bla, Claro, no. pero Todo es todo es política. Entonces vamos al halftime show, por ejemplo. América somos todos, América unida. Bad Bunny baila salsa con Lady Gaga, una de las exponentes estadounidenses más grandes del mundo. Coño, quizás es el momento más cercano que hemos estado a la estadía en nuestra historia, el Super Bowl. Entonces, ese mensaje, esa imagen no es política, de como que sí hay una diferencia entre Estados Unidos ahora mismo y el partido de gobierno con la comunidad latina. Y por Vamos a allá dejar fue, eso a un lado, vamos a unirnos, vamos a bailar. fue O sea, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, a decir que declaraba el día oficial de Bad Bunny en California. O sea, No, de que tiene un efecto político, sin duda lo tiene. Yo creo que, o yo siempre, quizás, soy un poco más escéptico con la línea de declarar, ¿verdad?, figuras, ¿verdad?, mesiánicas, no necesariamente porque sean artistas, sino en general. Yo creo que su rol, ¿verdad?, como exponente de la música, como menciona Eric, a nivel cultural y artístico es otro. Sí creo que como país, como sociedad, y quizás, ¿verdad?, ese es el mensaje que Bad Bunny ha querido intentar llevar, que como sociedad y continental de Latinoamérica, ¿verdad?, y del Caribe. No debemos descansar sobre un exponente y una figura meramente para llevar a cabo los cambios sociales, políticos y culturales que queremos ver reflejados en el país. Sin duda alguna, sigue siendo un vehículo importantísimo, y el que niegue el rol de la cultura y el arte en la política está perdido. O tiene unas gringolas, ¿verdad?, tan grandes como las del presidente del Senado, que no lo dejan ver más allá. No lo quieren ver, pero sí. definitivamente pienso, ¿verdad?, que lo que a tu pregunta del rol que pueda tener un artista o no, bueno, pues se ciñe quizás a lo del verano, a lo que pasó durante el verano del 19, figuras que convocaron y que quizás algunas personas las ven como figuras principales. Yo no lo veo así. Yo creo que aunque fueron importantísimas en esa convocatoria, ¿verdad?, de pueblo, que fue ese movimiento en particular, sin duda alguna, quien lo hace es el pueblo. O sea, es el pueblo quien compone esa gran masa popular que al final del día logra cambios trascendentales y radicales, ¿verdad? Pero de que Bad Bunny, su rol, ¿verdad?, como mayor exponente a nivel global, es importantísimo, eso es indudable. Y yo creo que no hay duda sobre eso. finalmente, del 1 al 10, ¿cuánto le dan al halftime show del Super Bowl? Solamente por ver a Tommy molesto le voy a dar como 500. Objetivamente, 10, orgullosísimo. Muy pocos en la historia pueden decir que se comparan y pueden ser rivales de ese. De verdad que Bad En Bunny realidad es que se la comió. definitivamente con el pecho inflado, Bad Bunny, también en la participación de Ricky Martin y de otros artistas como Lady Gaga, que también hizo lo propio ahí, se defendió con su salsita. Así que así que veremos a ver si Lady Gaga de momento viene para acá, para Puerto Rico, viene para el podcast, la traemos, o si no traemos a Ricky Martin o a Bad Bunny. Claro. Mientras ya Puerto Rico ustedes está de moda, saben. Están invitados cuando quieran. Bueno, así finalizamos el episodio del día de hoy. Nosotros, sin lugar a dudas, pues les exhortamos a que nos sigan a través de las redes sociales de Válgame Studio y que pues continúen al tanto de los otros episodios que vamos a estar aquí con ustedes, comprometidos fuera del Record Podcast, para que ustedes pues obviamente así relajados entre panas estén también bien informados. Será hasta la próxima, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias. Suave, corillo.